En este cuarto domingo del tiempo ordinario vemos este episodio en la vida de Jesús, que en Cafarnaún entra en esa sinagoga y comienza a enseñar, a exponer la palabra. Se leía un texto de la ley y se exponía, se predicaba. Los escribas, los fariseos, siempre estaban haciendo referencias a esto, a lo otro, y el Señor cuando habla, pero yo os digo, no habla refiriéndose a nadie, sino que Él directamente habla con esa autoridad que sorprendía. Por eso dicen, ¿cómo enseña con esa autoridad? No hace referencias a este, al otro, al de más allá, no, yo os digo, el yo soy, Yahvé, se está haciendo presente en ese momento, porque habla el mismo Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. En la primera lectura hemos escuchado ese anuncio que hace Moisés a su pueblo, diciendo: el Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos un profeta como yo, a él lo escucharéis. Moisés habla de ese profeta que vendrá, que hablará y que escucharemos. Y ese profeta, nada más y nada menos que es el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, que enseñaba con autoridad. Esa autoridad está delegada en la Iglesia, en el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos habla con autoridad, cuando habla ex cátedra y en comunión con el Colegio Episcopal. Habla con autoridad. El Papa es una autoridad hablando, no es alguien que opina algo, que a veces se nos olvida esto en la Iglesia, ¿no? Te sale en un blog un señor que opina y parece que eso ya ha sentado cátedra, es dogma de fe. A ver, vamos a centrarnos un poquito. El que es directamente asistido por el Espíritu Santo es el Santo Padre, el Papa Francisco. Cuando opina, cuando dice una entrevista, pues habrá cosas que nos gusten más, nos gusten menos, pero cuando habla el Papa, habla el Espíritu Santo. Esa es la autoridad, que en la Iglesia tenemos seguridad cuando nos está diciendo lo que tenemos que hacer, el camino que hemos de seguir. Porque es que si no, esto pasa como con el fútbol, ¿no? La broma esa que decían, en un estadio de 90.000 personas hay 90.000 entrenadores. Porque todos lo harían mucho mejor que el entrenador que está abajo dirigiendo al equipo, que conoce al equipo, que todos saben de fútbol, todos opinan de fútbol, y si ellos estuvieran allí metidos, su equipo ganaba siempre. Pero bueno, pues en la teología pasa lo mismo, ¿eh? Que aquí todo el mundo opina y llega un señor y te dice, bueno, pues algo sabrá un poquito más el Papa que nosotros, directamente asistido por el Espíritu Santo, o nuestro obispo que nosotros, o el pastor en su iglesia que las almas. No quiere decir que sea impecable, que sea el no aval, no, también el pastor se equivoca, el obispo se equivoca, el papa se equivoca, todos nos equivocamos, pero cum Petro, ubi Petrus ibi ecclesia, donde está Pedro, allí está la iglesia. Y nosotros con Pedro, porque puede ser, como ha dicho en la primera lectura, que haya profetas que no sean verdaderos. Son muy llamativos, pero son falsos. En uno de los mensajes decía, el 3 de abril de 93, hija mía, están invadiendo este lugar los falsos profetas, pero las criaturas son tan poco inteligentes que se dejan arrastrar con mentiras y engaños. Pasaba en el 93 y pasa en el 2024, ¿eh? En cuanto los halagan, se van detrás de los falsos videntes. Tú eres un elegido. A ti te ha elegido la Virgen, especialmente, mira, si te ha elegido la Virgen especialmente es para reparar, para cargar la cruz, para ser despreciado, para ser humillado, como su hijo, igualito que su hijo. Te ha elegido para ser otro Cristo. No porque enseguida se nombran unos profetas a otros, ¿eh?
y se juntan unos profetas con otros y se anuncian unos a otros el fin de los tiempos y se anuncian unos a otros. Escuchaba el otro día una charla que me mandaron, iba a escuchar algo de esto, de un hombre muy, bueno, no hay que dar datos, pero que defiende mucho España, defiende la Iglesia, defiende todo, sabe mucha historia y es un gran no sé qué, un gran no sé cuánto, pero ya al final cree mucho en Garabandal y va a Garabandal y para arriba va. Y ya al final de la plática, porque yo lo escuché a doble velocidad, porque a velocidad simple no me da tiempo, a doble velocidad, y al final ya salta y dice, ya mete la cosita y ya hemos descubierto al falso profeta. Ya lo hemos descubierto. Después de hacerlo todo muy bien, pues al final, es una palabra muy fea, al final mete al falso profeta y ya empieza con las predicciones y ya empieza con el fin de los tiempos y que para octubre va a pasar y que para noviembre. Bueno, con lo bien que ibas, hombre, con lo bien que ibas. Pero estos son los falsos profetas que quitan la paz, que quitan la alegría, que quitan la esperanza. Pues como pasaba con el pueblo judío, en torno a Moisés, muchos falsos profetas. Unos que serenaban todo, aquí no pasa nada, y otros que era ya el final de los finales, los dos extremos. Pues Moisés dice, no, suscitaré un profeta al que escucharéis. Y ese profeta es Jesús, no los falsos profetas. Retiraos de aquellos que os halaguen, hijos míos. Si os halagan y recibís halagos en la tierra, no alcanzaréis el reino de Dios. Retiraos de ellos y cumplid mi ley. Hay que retirarse de los falsos profetas. Si tú les das la razón, eres guay, eres chupi, eres nada más. Si les quitas la razón, eres, como el otro día escribía un señor, un encantador de serpientes. Así me lo puso. Dice, me recuerda usted, tú a un encantador de serpientes. O sea que les está llamando serpientes a ustedes, ¿eh? Un encantador que dice las cosas y digo, pero ¿para qué me escuchará? Digo, ¿para qué te escucharán? Pues anda que le dejen, escuchen, pero no, te va a ir por donde. ¿Qué vida más, no sé, en vez de vivir del Señor, para el Señor, escuchando su palabra que nos da con autoridad? Pues este es el demonio. Si tú dialogas con el demonio, estás perdido, es mucho más hábil que tú. Fíjense lo que le dice el demonio al Señor en el Evangelio, le dice que tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno, has venido a acabar con nosotros, diciendo, qué fuerte eres, sé quién eres, el Santo de Dios. Le dice el demonio a Jesús. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Cállate y sal de él, no dialoga. A nosotros el demonio nos busca por dos vías, una meternos miedo y otra halagarnos. Él es hábil, es escurridizo, él sí que es la serpiente, es escurridizo, te halaga, porque esto, no te fíes. Una vez saliendo de aquí, ya no viene este hombre, Juan Carlos famoso, salía, y no sé qué día era, un primer sábado de mes si era, y empezó... Mira, ahí va el padre Sergio, mira qué porte, mira qué abrigo, mira, y digo, ¿cómo me suena eso? Me suena raro. Y ya a la tercera o cuarta dice, mira qué hipócrita, mira qué Judas, por ahí va bien, por ahí va bien, ahí vamos, volvemos a ser los mismos, él y un servidor, ¿no? No te fíes del que te diga porque eres, porque si le da la razón, le quita la razón, eres lo peor que hay en el mundo. Con el diablo no se dialoga, que es más hábil que nosotros, que es más astuto que nosotros, y está haciendo estragos, auténticos estragos en la iglesia, y en las familias, y en los matrimonios, y en los conventos, porque es muy suave, muy sutil. El Papa dice, entra muy educadamente. En algunos sitios es más estrepitoso, pero en estos tiempos el demonio entra muy educadamente, muy suavemente, en obispos, en sacerdotes, en fieles cristianos, muy fieles, muy de iglesia, muy tal, pero hay un botoncito que cuando tocas, salta la alarma. ¿Cuál es? Obediencia.
obediencia. Cállate y sal de él. Cuando tocas la obediencia, el botón de la obediencia, donde sea, en una parroquia está el párroco, viene una mujer muy devota y muy rezadora o un hombre muy el rosario de rodillas, los brazos en cruz y muchas penitencias, y le dices, mire, esta penitencia casi mejor que no la haga. No. Yo tengo que obedecer, pero si es que si usted se deja dirigir, yo digo, esto casi que no lo haga. No, pues yo lo tengo que hacer. ¿Pero por qué? ¿Quién se lo ha indicado? Porque yo tengo que ofrecer al Señor muchos sacrificios y muchas penitencias porque está muy mal y rezar. Ofrezca el sacrificio de su propia voluntad. A ver qué tal sienta eso. Mal. Somos capaces de subir a bantos descalzos y de rodillas, pero luego nos dice, mira, pues casi que en vez de leer tú en misa, vas a leer tú. No, es que yo tengo el ministerio del lectorado y me toca a mí leer. No, si ya da igual quién lea. No. Para eso me he subido a bantos de rodillas esta mañana y con los brazos en cruz. No. Obediencia. Cuando te manda a pecado, no. No tienes que obedecer, pero es que el Papa no manda a pecado. Ha habido, como en este documento último, confusión, un poco lío, lo volví a repetir ayer, bendecimos a las personas que vienen, bendecimos a las personas. Pues la gente está empeñada, no ha dicho que bendecimos a las personas, pero o está sordo o está ciego, bendecimos a las personas. Y lo repetiremos por activa o por pasiva. Pues ahí está la crisis, pero porque están esperando que el Papa falle para dispararle. Y estos son los profetas de los últimos tiempos, pero que confunden, que desaniman, que desesperan, que están esperando ya que se acabe el mundo. Este es el objetivo, ¿Y qué te quitan? La alegría de vivir. La gente en el Evangelio dice, se admiraban de Jesús. Nos quitan la mirada de Jesús y nos ponen la mirada en ellos. No, yo quiero mirar a Jesús y enamorarme de Jesús, como dice el Papa. Esto es cuestión de estar enamorado o no. Me quiero enamorar cada día más de Jesús, disfrutar de su palabra, intentar hacer su palabra vida con la ayuda del Espíritu Santo, tratar de vivir de Él y para las almas. Y yo quiero vivir así. ¿Se acabe el mundo o no se acabe el mundo? Que se acabará, pero no sé cuándo. Ni me interesa, ni me importa. Pero los que ponen ya la fecha, ¿no? De cuando ya se, justo, porque esa charla que yo oía era de septiembre y decía, para el mes de octubre van a suceder unos acontecimientos terroríficos que van a cambiar el curso de la historia. Llegó octubre y llegó noviembre y llegó diciembre y ha llegado enero y llegará febrero si vivimos y que esto sigue. Pero son estilo testigos de Jehová, que ponen fechas y luego cuando no se cumple la fecha tienen que quemar todos los libros porque dicen que no ha habido un fallo de interpretación. Sí, que sois una secta, que sois una secta. No es un fallo de interpretación. Y las sectas no siguen la palabra de Dios, siguen sus propias palabras y sus propias predicciones. Y a este demonio hay que hacerle frente. ¿Cómo? Con la alegría. Estamos del lado ganador. Estamos del lado ganador. Estamos del lado de Jesucristo. Él tiene autoridad y es Dios y ha vencido el pecado, la muerte y al demonio. Jesús vence al demonio. Cállate y sal de él. En los exorcismos no es el sacerdote que es un santo, pues puede ser un gran santo y no tener potencia para expulsar a un demonio. Porque Dios es el que concede la autoridad. A lo mejor hay un sacerdote santo, santísimo, y no tiene el nombramiento de la Santa Madre Iglesia como exorcista y no puede expulsar demonios. Y tienes un sacerdote que quizás sea menos santo, pero es obediente a su obispo y trata de hacer lo que puede y vive su vocación como en la segunda lectura nos ha dicho, y como tiene la autoridad dada por el obispo para exorcizar, entonces puede expulsar al demonio en el nombre de Jesucristo. Es Jesucristo el que expulsa al demonio, no el sacerdote. Y esto hay que tenerlo muy claro. Lo que somos es porque la Iglesia nos lo regala.
porque Dios nos lo ha dado, porque Él es el que actúa y nosotros actuamos in persona Christi. Es que este sacerdote tiene una capacidad de consagrar, claro, pero ¿por qué? Porque es sacerdote, solo el sacerdote tiene capacidad de consagrar. Es un don recibido del cielo y una vocación encomendándole el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo y el perdón de los pecados, la solución de los pecados en las almas. Y solo lo puede hacer el sacerdote. Y habrá gente santísima y habrá gente muchísimo más testigo de Cristo que el propio sacerdote, pero el que tiene la autoridad para consagrar y absolver es un sacerdote. Tenemos ese privilegio y esa grandísima responsabilidad a la hora de actuar contra el demonio. Pero que no te creas que eres tú, que tú eres un nada, tú eres un don nadie, tú eres un pobrecillo que ha sacado Dios de entre los hombres para decir, venga, háblame, habla de mí y actúa en mi nombre. Y esta es la autoridad, porque la Iglesia es jerárquica. Habrá muchos, seguramente, muchos obispos mucho más santos que el Papa Francisco, pero el Papa Francisco es el Papa. Y ese obispo tan santo no lo es. Y la autoridad la tiene el Papa Francisco, en comunión con su colegio episcopal. Y en una parroquia, ¿quién es el que es delegado del obispo para actuar en esa parroquia? El sacerdote. Y tiene el privilegio y la responsabilidad de actuar en nombre del obispo in persona Christi. Es el sacerdote, Y habrá grandes santos, repito, y mujeres que nos dan 100.000 vueltas y hermanas que llegarán mucho antes que nosotros a Dios, pero la autoridad es: yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz. Y todos los pecados quedan perdonados. Aunque el sacerdote sea un perdido y esté absolviendo él en pecado mortal, y el alma se va en gracia. Y el sacerdote está en pecado mortal. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Se mueren los dos en ese momento, el sacerdote se condena y el alma se salva. Fíjense la grandeza de la autoridad de la Iglesia, la autoridad que nos regala Dios, para que hagamos un uso de ella creyendo en el poder de Dios sobre el demonio, porque si no, caemos en esa tentación o de dejarnos desanimar por el demonio. Está todo muy mal, todo horroroso, ya se acaba todo. Oye, en la época de San Agustín o de San Atanasio fue expulsado de su patria, como el obispo de Nicaragua, hasta 7 veces por obispos arrianos. 7 veces. En la época de San Agustín teníamos el donatismo, teníamos los gnósticos, que era una plaga en la Iglesia. Y la Iglesia sigue, la Iglesia sigue, la Iglesia sigue y seguirá hasta el final de los tiempos. Esa es nuestra gran seguridad. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Disfrutar de la Iglesia, vivir de la Iglesia, alimentarnos de la Iglesia, transmitir la alegría de la Iglesia a las almas. No ser ni fundamentalistas, ni fatalistas, ni nada deístas. Tenemos que ser creyentes en Jesucristo, que se admiraban ante el poder que tenía y con la autoridad que enseñaba. La semana pasada veíamos cómo, venga, déjalo todo y sígueme. Y cómo le dejaban todo por seguir al Señor, porque el Señor enamoraba. Tenemos que presentar un Señor que es Señor, un Señor que es Dios. No un Señor que parece que dice, bueno, esto lo ha dejado todo en manos del demonio y ahora ¿qué hacemos nosotros? Hombre, que esto no es así. ¿Por qué tiene tanto poder el demonio? Porque hemos dejado de creer en el poder de Dios. No hay más razón que esta. Cuando tú dejas de creer en el poder de Dios, un pensamiento, no recuerdo exactamente cómo era, de Luz Amparo, decía: sacerdotes de Cristo, si ponéis vuestra mirada en Dios, ningún poder de este mundo y todos los poderes de este mundo serán débiles frente al poder de Dios en vosotros. Pero tienes que creértelo. No creerte tú que eres santo, que eres un pecador, sino creer el poder que Dios te ha regalado. Creer la gracia que Dios te ha dado a cada sacerdote, a cada alma consagrada y a cada cristiano. En la segunda lectura hemos escuchado que San Pablo aconseja al que tenga vocación que se dedique solo a las cosas de Dios.
Porque el que está casado, la que está casada, siendo un sacramento, siendo un regalo de Dios, siendo el matrimonio un regalo del cielo, pues tiene que ocuparse de su marido, de su mujer, de sus hijos. El sacerdote y las almas consagradas solo se tienen que preocupar de Dios y de las almas y de su alma. Y existe esa libertad del celibato o de la consagración, el voto de castidad, que hay que lucharlo, que tropiezas, que caes, pero tienes que valorar ese voto que Dios te regala como un camino de entrega y de consagración plena a Dios, y también da frutos abundantes, sin la menor duda. Termino con uno de los mensajes siempre preciosos, ¿no? Yo como pastor reuniré a todas mis ovejas y formaré un gran rebaño y apartaré a los machos cabríos de las ovejas y recogeré a los corderos y los apretaré contra mi seno y los transportaré a un lugar seguro y volveré a por las madres paridas que han querido dar a luz a sus hijos y han cumplido mis leyes y mi doctrina, y los transportaré a un monte muy alto donde serán instruidos de mi doctrina, donde todos os conoceréis porque todos tendréis mi señal. Todos los que acudáis a este lugar seréis señalados, hijos míos. Extenderé un toldo sobre vosotros y quedaréis protegidos de la maldad de vuestros enemigos. No temáis, hijos míos, defendeos y luchad con amor, con caridad, pero no os dejéis vencer. Pues la victoria es de Jesucristo. Nosotros queremos estar del lado de Jesucristo, del lado del Santo Padre Francisco, que está del lado de Jesucristo, del lado de los obispos fieles, de las almas consagradas entregadas, de los matrimonios que luchan por sacar adelante sus familias, de tantas y tantas almas que desconocemos a muchas de ellas, pero que quieren ser fieles al Señor porque han descubierto en Él la autoridad con la que enseñaba, el poder que tiene sobre el diablo y el poder de la Virgen Santísima, la Madre de Dios, nuestra Madre. Ella nos decía en uno de los mensajes: invocad mi nombre, que cada vez que se invoca mi nombre, el infierno se estremece y se queda sin poder ni fuerzas para tentar a los seres humanos. Durante todo el día, hijos míos, invocad a María, a la Madre de Dios. Ella os protegerá del maligno. Tenemos el mejor hermano, Jesucristo, tenemos la mejor madre, la Virgen Santísima, cuyo nombre hace estremecer, y por eso Prado Nuevo y todos los lugares marianos son tan atacados, el poder que Dios ha dejado al demonio para tentarnos y probar nuestro amor.